Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradezco a Dios porque nos permite el estudio de la lección número 5 para el sábado 4 de noviembre. Excusas para eludir la misión. Después de oír la voz del Señor que dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí, aquí estoy, envíame a mí. Isaías 6:8. El texto habla de un llamado divino para cumplir la misión. Abraham respondió con una obediencia incondicional, Jonás no. Aunque fue llamado para pregonar a Nínive, la capital de Asiria, ubicada en la actual Irak, a unos 900 kilómetros de distancia de Jerusalén, que le tomaría un mes de recorrido, su respuesta inicial fue la de huir de la presencia de Jehová. Pero Dios propició las condiciones para que este profeta cumpliera la misión, aunque de forma no agradable para él. Jonás en sus primeros 4 capítulos. Comenzamos con Jonás 1:1 cuando dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, Jonás 1:1. Dios entabla una relación personal con Jonás, le hace un llamamiento directo que lleva implícita la misión que vemos en el versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Dios conoce todos los detalles de su vida, incluso su respuesta ante el llamado, Salmo 139:13 y Jeremías 1:5. Dios destaca aquí su carácter misionero, rompiendo el protocolo acostumbrado de atraer a las naciones a Jerusalén, y por lo tanto envía a Jonás a pregonarle a la ciudad de Nínive. Jonás huyó en dirección opuesta hacia Tarsis, ahora el sur de España, un trayecto de 3.200 kilómetros en extensión. Quiso evadir, enfrentarse con el rey de Asiria. Sabía que los ninivitas eran perversos, malvados y crueles. Habían atacado ya a Israel y a Judá. Sin embargo, Dios lo enviaba a él con un mensaje de juicio similar al que enviara a Lot por los 2 ángeles que iban a destruir Sodoma y Gomorra. Génesis 18:20-21, Jonás 1:2. Esperando de ellos que hubiera una respuesta. En el estudio consideraremos las excusas que presentó Jonás para no ir a Nínive. Número 1, miedo a morir dentro de una ciudad peligrosa. Número 2, los preconceptos cerrados de Jonás. Número 3, ausencia de espíritu de sacrificio en Jonás. Y número 4, la cosmovisión distorsionada del conflicto entre el bien y el mal de Jonás. Y finalizaremos con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con miedo a morir dentro de una ciudad peligrosa. La historia de Jonás es real. Se ubica en el tiempo del rey Jeroboam II, segundo de Reyes 14, verso 23 al 25. Nínive era una ciudad real, fundada por Nimrod, bisnieto de Noé. Génesis 10 del 9 al 12. Jesús relató la experiencia de Jonás en Nínive como real. Mateo 12 del 39 al 41 y Lucas 11. 29 al 32. La historia confirma que Nínive fue la capital de Asiria, una ciudad de mala reputación. Nahum, en el capítulo 1 hasta el capítulo 3, dice lo siguiente: profecía sobre Nínive. Ay de ti, ciudad sanguinaria, llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. En segundo libro de Reyes 17, 5 y 6 leemos: los asirios atacaron el reino de Israel, y dice: el rey de Asiria invadió todo el país y sitió Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, rey de Asiria, tomó Samaria, y llevó a Israel cautivo a Asiria, y lo puso en Jalá, en Jabor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Aquí se explica la razón por la que Jonás se resiste a predicar en Nínive. Sentía como que si Dios lo enviaba a la cueva del lobo, o a una muerte segura. Muchos desaprobamos al profeta por realizar y rechazar la misión, sin pensar que haríamos lo mismo en circunstancias similares. No hay misión sin llamado, ni existe llamado sin una misión. Para Dios, la proclama del tiempo de gracia que estaba por terminar en Nínive era lo que daba carácter a la misión con un sentido de urgencia. Los mensajes que Dios envía a las naciones y al mundo tienen un tiempo establecido por Él, en espera de una respuesta, aunque muchos no lo reconocen. Tenemos el ejemplo de Génesis 6:3, donde la paciencia de Dios en los días de Noé esperó durante 120 años, y luego vino el diluvio universal. En el caso de Nínive era más inminente. Dios daría únicamente 40 días de plazo, y luego vendría la destrucción.
No se puede decir que el mensaje de Jonás no tiene evangelio porque anuncia destrucción, ya que el verdadero evangelio tiene inmerso un mensaje de juicio, como lo es el de Apocalipsis 14 del 6 al 18. Dios puede destruir al mundo sin avisarle previamente, porque es un Dios soberano, pero también es un Dios de amor, 1 de Juan 4:8, tardo para la ira, grande en misericordia, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, Éxodo 34, 6 y 7. Por lo tanto, veremos que Dios no se quedó sin actuar ante la negativa inicial de Jonás, y lo hizo por amor al profeta como también por amor a los habitantes de Nínive. Continuamos con los preconceptos cerrados del profeta Jonás. Jonás no midió las consecuencias de negarse a cumplir la misión. Él era un profeta elegido por Dios para un momento muy decisivo para los habitantes de Nínive. Jonás 4:11. Al abandonar la misión y huir a Tarsis, el profeta no solo se alejó de Nínive, sino también de la presencia de Dios. Jonás 1:3. Pero a pesar de que los propósitos divinos no dependen en lo absoluto de los seres humanos, puede cumplirlos sin nuestra ayuda. La sobreabundante misericordia de Dios no pasó por alto al profeta, sino que a través de los actos sobrenaturales le insta a regresar a su puesto y a cumplir la misión. La primera acción divina fue levantar una gran tempestad sobrenatural que amenazaba despedazar el barco donde él estaba. ¿Cuál era el mensaje? Zacarías 1:3 lo dice: Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mientras la obra de Dios en Nínive estaba estancándose, Jonás no se percataba ni tan siquiera de que toda la tribulación estaba también a punto de morir por su culpa, porque se encontraba dormido en el interior del barco. Y vemos una gradual y progresiva condición espiritual deplorable del profeta, quien experimentaba un descenso espiritual, porque su adormecimiento era físico y a la vez espiritual. Efesios 5:14 lo compara con la muerte espiritual. Su discernimiento estaba nublado, todos clamaban a su Dios por su vida. El único que no se percataba de la tempestad sobrenatural era Jonás, pero una cadena de circunstancias reveló su culpa. El capitán lo encuentra dormido y le insta a que se una al clamor para que todos fueran librados de la muerte. Pero finalmente echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Jonás 1 del 4 al 7. ¿Qué forma de testificar? Dijo él: soy hebreo, temo a Jehová, creador de los cielos, de la tierra y del mar. Jonás 1, 8, 9. Pero su forzado testimonio carecía de convicción, porque todos entendían que huía de la presencia de Jehová. Su cosmovisión politeísta de esos tripulantes revelaba su total desesperanza en sus dioses, que solo tenían jurisdicción y poder en su propia tierra donde gobernaban. Pero el mar era considerado el reino caótico de los demonios, y para apaciguar su ira se requería un sacrificio, y Jonás no podía evitarlo, así que él fue el que pidió mejor que lo lanzaran al mar, y luego la tempestad terminaría. Jonás 1 del 10 al 16. Y efectivamente la tempestad cesó cuando le lanzaron al mar. Los tripulantes paganos temieron a Jehová, le pidieron que no se les hiciera culpable de la muerte del profeta. Hicieron votos y sacrificios a Jehová. Jonás se hallaba en plena rebelión contra la voluntad de Dios y ahora se hundía en el mar rumbo a una muerte segura. La ley, ofendida y quebrantada por su transgresión, demandaba que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23, primera parte, Ezequiel 18:4. Pero Dios había preparado un pez que lo tragara, y estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, Jonás 1:17. Mientras descendía a las fauces del Seol, el plan divino no era que muriera ahogado, fue tragado por el pez. Estuvo ahí, en su vientre 3 días y 3 noches, reflexionando para que hiciera las paces con Dios y regresara de nuevo a su lugar. La crisis le guió al arrepentimiento. Confesó su pecado, tipológicamente fue bautizado al ser sumergido en las aguas de la muerte, pero también resucitó en una resurrección espiritual. El pez lo vomita en las costas de Nínive. Por cierto, el pez era uno de los símbolos que usaba la iglesia primitiva para identificar el cristianismo. Para Jonás se abrió la oportunidad de rehacer su vida y su ministerio, y en su interior se inicia un proceso de conformidad con la voluntad divina. Y era ya el tiempo de cumplir la misión asignada a Jonás 3 del 1 al 10.
El profeta reconocería que la salvación de toda una ciudad es más importante que su reputación como profeta y que su aparente fracaso se tornaría en una victoriosa gloria para el nombre bendito de Dios. Nosotros también debemos de comprender con madurez que nuestro deber es ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, Filipenses 2:12, pero nuestra misión no se limita a eso. Debemos ocuparnos en la salvación de las demás personas. Esta es la misión. El Señor nos ha dicho, de gracia recibisteis, dad vosotros de gracia, Mateo 18. Esta es la regla de oro. Todo lo que queramos que los hombres hagan como nosotros, hagamos nosotros también con ellos. Mateo 7:12. Dios usó a alguien para que nos invitara a conocer a Cristo y su amor. Nos regaló un libro o una revista o nos llevó a una reunión de la iglesia. Nosotros debemos de hacer lo mismo. Debemos, como Abraham, procurar ser una bendición para las demás personas que necesitan a conocer a Cristo como Salvador. Hechos 4:11 y 12. Somos únicamente el instrumento en las manos de Dios. Dios es el que produce tanto en nosotros como en los que nos escuchan nuestro testimonio, el querer y el hacer, según su buena voluntad, Filipenses 2:13. Él es el único que por el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, Juan 16:8, y el que da al creyente salvación y vida eterna, Juan 3:16. Continuamos con la ausencia de un espíritu de sacrificio en Jonás. La historia de Jonás ilustra también la razón de ser de la misión de parte de Dios, que es salvarnos del pecado y de sus consecuencias eternas. Para Dios el problema de Jonás era tan importante y preocupante como el de la nación ninivita. Jonás, movido por el odio a los asirios, se negó a darles una oportunidad inicialmente, al negarles el mensaje. Su resentimiento por el daño causado a su nación causó en él un proceso de descenso espiritual, primero cuando desciende a Jope, alejándose de la presencia de Dios, luego cuando desciende al interior del barco a dormir sin percatarse de la tempestad que él mismo había propiciado, y luego cuando, descubierto como causante de la crisis, es echado ante el mar rumbo a la muerte segura. Ese descenso espiritual, por causa de su pecado y rebelión, propiciaba la demanda justa de la ley quebrantada, porque la paga del pecado es muerte. Pero vemos la sobreabundante gracia divina, aplicándole la bondad del Evangelio a él primero, a quien se negaba a dárselo a los ninivitas, para que luego él se los aplicara posteriormente, después de duras pruebas de convicción. Dios le preservó la vida en el vientre del pez, lo liberó en las costas de Nínive. Su bautismo tipológico le habilitó para cumplir la misión. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama contra ella el mensaje que yo te daré. Y se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra de Dios, y era aquella gran ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por el camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás 3 del 1 al 4. El propósito del Evangelio no implica solo la salvación de Nínive, implica primero la salvación del mismo mensajero. Con esta condescendencia Dios le reveló al profeta que aún no había captado lo profundo de su amor por las almas perdidas, ni el del mensaje del Evangelio. Por ende, al reprenderlo por su resistencia a cumplir el propósito divino, sin embargo, a pesar de que no le fue nada fácil abandonar el prejuicio, la venganza, los antiguos pensamientos y la rebeldía, a regañadientes se fue a Nínive de todas maneras. Podemos llegar a una primera conclusión. El deber de un profeta como portador de un mensaje divino es comunicar el mensaje tal como lo recibe. Puede ser que no lo entienda, puedes pensar que no se aplica a su época, pero su misión es darlo a tiempo y fuera de tiempo en obediencia, dejándole a Dios los resultados y aceptándolas en subordinación su plena soberanía. El mensaje de Jonás sería un mensaje de juicio. Algunos no ven nada de evangelio aquí, porque se inclinan únicamente a la parte bonita del amor de Dios, pero aún el evangelio eterno que se predica al mundo antes del cierre de la gracia incluye el mensaje de que la hora de su juicio ha llegado y debe de entenderse como un llamado a la preparación espiritual, como un acto de misericordia divina y de amor. Apocalipsis 14, 6, 7. Jonás hizo a un lado sus prejuicios personales. Les predicó a los ninivitas el mensaje. Los resultados fueron asombrosos. Se arrepintieron. Si Jonás tuvo que pasar por muchas cosas
para hacer lo que no quería hacer, pero cuando lo hizo, el nombre de Dios fue glorificado. Jonás 3, del 5 al 10. La experiencia de Jonás nos enseña que la misión se lleva adelante sobre los hombros de quienes estén dispuestos al sacrificio, y aunque sea a regañadientes. La prioridad es la salvación de los perdidos, sin discriminación de ninguna persona, grupo o nación. Debe de hacer lo que esté a nuestro alcance para desarrollar el espíritu de sacrificio en favor de la obra de la salvación del mundo. Continuamos con una cosmovisión distorsionada del conflicto entre el bien y el mal. Jonás 4:2 es una cita reveladora. Jonás es el único profeta que reclama a Dios por salvar a los pecadores arrepentidos. Jonás es el único que desea morir antes de que ser considerado un falso profeta por la respuesta misericordiosa de Dios. Jonás espera que ningún ninivita se salve ni se convierta de su mal camino, y que Dios no encontrara ahí ningún justo, y que destruyera la ciudad como lo hizo con Sodoma y Gomorra. Pero cuando vio que esto no ocurrió, que ese pueblo odiado fue perdonado, se desplomó y deseó la muerte antes que aceptar que Dios es misericordioso y clemente, y que con corazón inflamado de compasión perdona a los culpables que se arrepienten. Jonás esperaba ver todo lo contrario. Sin embargo, lo que él creyó como que era un fracaso en la misión fue el éxito de la misma. Él se enojó por la calabacera también, que brotó y se secó hasta desear la muerte, sin percibir que por causa del pecado Satanás no solo pretendía destruir una calabacera, sino destruir toda la creación y a toda la humanidad. Y que por esa razón poderosa se debe de predicar el Evangelio y decirle a todo el mundo que Dios le amó tanto que valoró su salvación al precio de la sangre de su inmaculado Hijo Jesucristo, y que por eso es urgente predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, incluso a aquellos que son enemigos de la verdad y de la justicia. Leemos su propio reclamo a Dios: Señor, ¿no es esto lo que pensé cuando estaba aún en la tierra? Por eso quise huir a Tarsis, porque sabía que tú eres clemente y piadoso, tardo para enojarte y abundante en amor, y que desistes del mal. Ahora analicemos su breve mensaje en Nínive. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Jonás 3, del 1 al 4. En su proclama usó un lenguaje que recordaba la destrucción que hizo Dios en Sodoma y Gomorra. Génesis 19, 21 y 29. Pero en el hebreo original la palabra traducida destruida viene del verbo hak y significa también volverse, retornar, convertirse, además de destruir. Entonces la proclama de Jonás también pudo interpretarse como una oportunidad para los ninivitas de volverse al Dios verdadero y convertirse de sus malos caminos. Y podemos parafrasear: de aquí a 40 días Nínive puede convertirse a Dios y abandonar el pecado. Veamos las aplicaciones que se dan de esta palabra en Éxodo 7, 17 y 20 y 1 Samuel 16, y todas se aplican a un cambio, a una conversión. La predicación que dio Jonás de ese mensaje divino no fue en vano. El arrepentimiento de toda una ciudad fue el logro máximo de su carrera profética. Después de los marineros, los ninivitas fueron el segundo grupo de personas no hebreas que se convierten al Dios verdadero. Y todo a causa de la interacción con este imperfecto mensajero de Dios. El resultado fue asombroso. Humillado ante Dios, el pueblo se vistió de cilicio, de saco, en ayuno y ceniza. Todas estas señales eran la de tristeza y arrepentimiento. Pero Dios deseaba completar su obra en la vida del profeta. Ahora lo confronta por segunda vez, pero de manera diferente, con una experiencia. Dios desea producir convicción en Jonás, y lo hace cambiándole la cosmovisión errada y distorsionada de la vida y del conflicto entre el bien y el mal. En medio del calor del día, milagrosamente hizo crecer una calabacera en un día para que le ofreciera a Jonás suficiente sombra y protección del sol abrasador. Se encontraba feliz y agradecido por la calabacera, pero no lo era así con Dios, quien había hecho ese milagro por pura condescendencia. No veía la bondad inmerecida de Dios, sino que vio esto como una gratificada recompensa por sus buenas obras. Cuando la planta murió y le hirió el calor del viento, enfadado por la desgracia, entró en un episodio depresivo
y de inseguridad y pensó que le era mejor la muerte que la vida. A la experiencia le sigue la suave corrección de Dios, quien ayuda a Jonás a ver lo insensato que era de su parte, valorar más una planta que hoy nace y mañana muere, e incomodarse tanto para pedir la muerte por la pérdida de un beneficio temporal limitado, y no sentir así el mismo pesar por miles de hombres, mujeres y niños y animales de Nínive. Así, no considerando esto como una desgracia, la muerte de un solo ser humano sin Dios y sin esperanza. Dios ve a toda una nación sin discernimiento, que no sabe distinguir su mano derecha de la izquierda, pero pareciera que toda esta conmovisión distorsionada de creer que la salvación es privilegio de un grupo selecto o de una sola raza, como pensaba el hebreo típico, sigue palpable en el siglo XXI. Pareciera que olvidamos que todos somos iguales a la vista de Dios, y que esto se vuelve más profundo porque nosotros sí sabemos que el valor de un alma está medido por el precio de la vida del Inmaculado Hijo de Dios. Se vuelve terrible cuando olvidamos que Dios no dejó al hombre en su desgracia, sino que se sacrificó por salvarlos a todos. Juan 3:16, Romanos 5:8. Y que esa sobreabundante gracia nos alcanzó también a nosotros. Por eso Él nos pide: de gracia recibisteis, dad de gracia. Esta es una frase que también resume la regla de oro: lo que quieras que los hombres hagan con vosotros, haced vosotros con ellos. Mateo 7:12. Mateo 10:8. La historia no termina con el arrepentimiento de Jonás, sino que se direcciona hacia nosotros. Y a pesar de que muchos de nosotros fácilmente nos posicionamos en apoyo a los planes del enemigo al rehuir cumplir la misión como Jonás, al no valorar la vida del ser humano como Dios lo hace. Necesitamos entonces una visión de Dios que transforme nuestras vidas como la que tuvo Isaías, capítulo 6 del verso 1 al 8. Al estar cerca de Dios, tuvo conciencia de su pecado y de su indignidad. Él había reprendido a todos los pecadores del pueblo de Israel, pero ahora se veía a sí mismo como un pecador indigno. Había predicado con labios inmundos, pero Dios, al ver su sinceridad, envió un serafín con un carbón encendido y purificó sus labios, su corazón y su vida. Todo cambió para él. Le transformó los pensamientos, sus sentimientos y sobre todo su conducta. Jamás volvió a ser el mismo de antes. Y cuando Dios lo llama a servir, no se quedó estático, sino que dijo: heme aquí, envíame a mí. Aquí vemos dos reacciones completamente distintas ante el llamado divino y dos cosmovisiones distintas acerca del Evangelio y de la salvación. Sin embargo, si algo queda claro en el libro de Jonás, es que Dios es el Dios que da múltiples oportunidades al hombre. Increíblemente, a través del mensaje de juicio, concedió a Nínive la oportunidad de convertirse de su maldad, pero también le concedió a Jonás la oportunidad de volver en sí y de reanudar su vida errada y su cosmovisión distorsionada y volcarse en favor de la obra de la salvación. Las palabras de Ezequiel 33:13 dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su mal camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios extiende una segunda oportunidad a todos aquellos que, al igual que Jonás, han perdido el blanco, han perdido el rumbo moral y han rehusado la misión. Pero también Dios extiende una segunda oportunidad a las ciudades que, al igual que Nínive, no han escuchado aún la voz divina. Y Dios está en espera de un cambio profundo en ellos y de una profunda salvación. 1 Timoteo 2:4 dice: porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. Nuestros planes no son siempre los de Dios. Puede ser que Él vea que lo mejor para nosotros y para su causa consiste en desechar nuestras mejores intenciones, como lo fue en el caso de David. Pero podemos estar seguros de que bendecirá y empleará en el adelanto de su causa a quienes se dediquen sinceramente con todo lo que tienen a buscar su gloria. Si Él ve que es mejor no acceder a los deseos de sus siervos, compensará su negativa, concediéndoles señales de su amor y encomendándoles otro servicio. En su amante cuidado e interés por nosotros, muchas veces
Aquel que nos comprende mejor de lo que podemos hacerlo de nosotros mismos, se niega a permitirnos que procuremos con egoísmo satisfacer nuestras ambiciones. No permite que pasemos por alto los deberes sencillos pero sagrados que tenemos más a mano. Muchas veces estos deberes entrañan la verdadera preparación indispensable para una obra superior. Muchas veces nuestros planes fracasan para que los de Dios respecto de nosotros tengan éxito. Nunca nos exige que hagamos un verdadero sacrificio. Nos pide que le cedamos aquello que nos impide avanzar hacia el cielo. Aun cuando nos invita a renunciar a cosas que en sí mismas sean buenas, podemos estar seguros de que Dios nos prepara algún bien superior. Muchas veces nuestros planes fracasarán para que los de Dios respecto de nosotros tengan éxito. El Ministerio de Curación, páginas 375 y 376. Recordemos que aun cuando el trabajo que nos coloque y nos toque hacer no sea tal vez el de nuestra elección, aceptémoslo como escogido por Dios para nosotros. Nos guste o no, cumplamos el deber que más a mano tengamos. Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Eclesiastés 9:10. Si el Señor desea que llevemos un mensaje a Nínive, no le agradará que nos vayamos a Jope o a Capernaum. Dios tiene razones para enviarnos al punto donde han encaminado nuestros pies. Allí mismo pueden estar alguien necesitado de ayuda. El que mandó a Felipe al eunuco en Etíope, el que envió a Pedro al centurión romano y a la pequeña israelita en auxilio de Naamán el capitán sirio, también nos envía hoy como representantes suyos a hombres, mujeres y jóvenes para que vayan a los que necesitan ayuda y dirección divinas. El Ministerio de Curación 375. Nuestro Dios es un Dios de compasión, con paciencia y tierna misericordia, trata con los transgresores de su ley. Y sin embargo, en nuestros días, cuando hay hombres y mujeres que tienen tantas oportunidades de familiarizarse con su ley, revelada en las Escrituras sagradas, el gran gobernante del universo no puede contemplar con satisfacción en las ciudades malvadas, donde reinan la violencia y el crimen. Si la gente de estas ciudades se arrepintiera como lo hicieran los habitantes de Nínive, se darían muchos más mensajes como el de Jonás. Review and Herald del 18 de octubre de 1906, párrafo 13. Reflexionando en estas importantes verdades, les deseo que disfruten un feliz sábado en la bendita presencia del Señor.